Bienvenidos a este nuevo tutorial que tiene la finalidad de conocer el manejo del Karyogram. Karyogram es un programa informático, es un software libre disponible para cualquier sistema operativo y que nos ilustra la interacción entre los distintos factores etiológicos relacionados con la caries. Nos va a permitir un mejor entendimiento de los aspectos multifactoriales que inciden en el desarrollo de la caries. Vamos pues a conocer los 10 ítems que son necesarios recopilar para calcular el Karyogram. El primero de ellos es experiencia de caries. Aquí lo que vamos a valorar son el valor del índice KOD o KOS o la aparición de nuevas lesiones de caries en el último año o en el tiempo que hay entre la última revisión. Vemos que hay que asignar un valor entre 0 y 3. 0 sería aquellos pacientes donde no hemos encontrado, están libres de caries y no hay tampoco obturaciones. Asignamos un código 1 cuando el valor de ese KOD es mejor que la media para ese grupo de edad en esa población, por lo tanto debemos conocer un poco cuáles son los indicadores epidemiológicos de nuestra zona. Asignaremos un código 2 cuando lo consideramos que sería normal para ese grupo de edad y un código 3 cuando es peor que la media de su edad o hemos encontrado que hay lesiones de caries, nuevas lesiones de caries que se han desarrollado en el último año. El segundo ítem se refiere a la existencia de enfermedades sistémicas relacionadas o que puedan influir en el proceso carioso, que puedan provocar una disminución del volumen salival o que puedan provocar dificultad en la higiene. Y esta información deberemos obtenerla de la encuesta o de la anamnesis que realizamos sobre el paciente. Si toma medicación continuada, si tiene alguna enfermedad sistémica. Los códigos que deberemos emplear serían 0 cuando el paciente es un paciente sano, 1 si el paciente padece una enfermedad, pero que afecta en cierta medida, indirectamente, y un 2 cuando la enfermedad realmente afecta en un grado severo, es perceptible que hay un fármaco que disminuye la secreción salival o es un paciente que ha sido irradiado. El tercer ítem se refiere al contenido de la dieta. Para valorarlo podemos pedir al paciente que rellene un diario dietético de 3 días de duración o otras veces se puede analizar el cultivo salival de lactobacilos. Los códigos que tiene el Karyogram para ello asigna un 0 cuando el consumo de azúcares es muy bajo o el recuento de lactobacilos es también muy bajo. Un código 1 cuando el consumo es bajo de carbohidratos fermentables, un 2 cuando este consumo es moderado y un código 3 cuando hay un consumo inapropiado muy alto de carbohidratos fermentables. El siguiente ítem es la frecuencia de ingestas. Está muy relacionado con el anterior y esta información también la sacamos del diario o encuesta dietética que le hemos hecho al paciente. Recomendable que sea de al menos de 3 días de duración. Y aquí los códigos que vamos a asignar sería 0 cuando el individuo ingiere no más de 3 ingestas al día, un código 1 cuando hay 4 o 5 ingestas al día, código 2 entre 6 y 7 y un código 3 cuando hay más de 7 ingestas diarias. El siguiente ítem es el recuento de placa. La placa siempre es un factor etiológico muy importante y vamos a emplear el índice de Sillness y Loe que todos conocemos en los dientes índice de Ranfiord. Los códigos que vamos a emplear en este caso, pues asignaríamos un código 0 cuando hemos encontrado una muy buena higiene oral, un índice de placa menor de 0.4, un código 1 cuando hay una buena higiene oral, el índice de placa estaría entre 0.4 y 1. Asignaríamos un 2 cuando la higiene oral ya empieza a ser pobre, con un índice de placa de 1.1, entre 1.1 y 2. Y ya un código 3 de una mala higiene oral cuando el índice de placa es superior a 2.
Siguiente ítem es el recuento de Streptococcus mutans. Sabemos que los estreptococos tienen un papel muy importante en el desarrollo de las nuevas lesiones de caries, en esos estadios iniciales cuando se forma la lesión en el esmalte. Por ello debemos hacer un recuento de los estreptococos. Hay varios sistemas que conocemos para hacerlo. En concreto, el que recomienda el Karyogram es el Strep Mutans, aunque nosotros empleamos el Saliva Check Mutants de GC o podemos utilizar el CRT Bacteria de Vivoden. Si estamos utilizando el CRT Bacteria de Vivoden, estos códigos pueden coincidir con la lectura que vamos a obtener de él. Asignaríamos código 0 a cuando la colonia de Streptococcus mutans coincide con el primer rango del fabricante. 1 cuando coinciden con el segundo rango, 2 cuando coinciden con el tercer rango y 3 cuando nos coinciden con el cuarto rango. Si estamos empleando el Saliva Check Mutants, asignaremos un código 1 cuando el resultado es negativo y un código 3 cuando este sea positivo. El siguiente ítem valora la exposición del paciente al flúor. El flúor es un gran protector cariogénico y además tiene un importante efecto remineralizador. Lo que hacemos aquí es asignar un código 0 cuando el paciente utiliza pasta florada, realiza enjuagues de flúor o le aplican barniz florado de forma continuada, es decir, que tiene una alta exposición al flúor. Un código 1 cuando utiliza pasta florada y algunas medidas adicionales, pero de forma ocasional. Un código 2 cuando solo utiliza la pasta florada y un código 3 cuando el paciente ni siquiera utiliza una pasta que lleve flúor. También debemos, en el siguiente ítem, haber estimado el volumen de saliva estimulada del paciente. Recoger la saliva que produce el paciente al masticar durante 5 minutos, por ejemplo, una pastilla de parafina. ¿Los códigos que emplea el Karyogram? Pues aquí los tenemos. Asignaríamos un 0 cuando tiene un volumen de secreción normal, un 1 cuando el volumen de secreción de saliva estimulada por minuto está entre 0,9 o 1,1. Asignaremos un código 2 cuando es baja y está entre 0,5 y 0,9 mililitros de saliva estimulada por minuto y un código 3 cuando es inferior a 0,5 mililitros por minuto, que ya podemos considerar que el paciente tiene una serostomía. El siguiente ítem se refiere a la capacidad tampón de la saliva, la capacidad buffer. La saliva intenta siempre contrarrestar los ataques ácidos que se producen cuando ingerimos alimentos. Es la capacidad amortiguadora. Y esto lo podemos valorar de diferentes formas. Existen en el mercado el DentoBuff, el Saliva Check Buffer, el CRT Buffer, cualquiera de ellos nos puede servir. Asignaremos un código 0 cuando tenemos una buena capacidad tampón de la misma, de la saliva. Un código 1 cuando la capacidad tampón está reducida y un código 2 cuando esa capacidad tampón es baja. Por supuesto, siempre en función del instrumento que utilicemos, cualquiera de ellos, pues deberemos adecuar estos códigos. El último ítem que vamos a emplear es el juicio clínico. Si bien todos los anteriores eran objetivos, este es evidentemente subjetivo. El juicio clínico se obtiene o se va configurando a lo largo de los años. El Karyogram le otorga una importancia especial al hecho de que el examinador considere que el riesgo puede ser mayor que el programa da. Así, el Karyogram asigna un código 0 cuando el examinador quiere resultados mejores que los que ha marcado el Karyogram. Código 1 cuando el examinador no desea modificar los resultados, esa estimación de riesgo que va a tener el paciente. Un código 2 cuando quiere incrementar ese riesgo, considera que el riesgo va a ser mayor que los que aporta el Karyogram. Y un código 3 cuando el examinador realmente está convencido de que va a ocurrir la caries. Vamos a empezar ahora con
a introducir los datos de un paciente ficticio de nombre, por ejemplo, Juan Martínez. El número de identificación sería el número de historia clínica, pondríamos el 201. La fecha automáticamente ya sale y el examinador sería el dentista que lo está examinando. Pues ponemos un código, examinador. Una vez rellenados los datos del paciente, vamos a ir introduciendo los datos. A la exploración hemos visto que el paciente tenía un índice KOD de 7, no presentaba nuevas lesiones. Teniendo en cuenta su edad, y aquí sí que hemos de conocer un poco los indicadores de caries de la zona donde estamos viviendo, de nuestra población, teniendo en cuenta su edad de unos 40 años y que el índice KOD en la población, la media, está alrededor de 7, 8, pues si tiene un KOD de 7, está claro que es normal para su grupo de edad, con lo cual le colocaríamos un código 2. En cuanto a si presenta alguna enfermedad relacionada o que pudiera condicionar o favorecer el proceso carioso, hemos encontrado de que no hay nada digno de mención, por lo tanto asignaríamos un código 0. En cuanto al contenido de carbohidratos fermentables en su dieta, hemos visto después de analizar su diario dietético que podríamos considerarlo como moderado. Moderado sería un código 2. En cuanto a la frecuencia de dieta, hemos visto que el paciente merienda y almuerza, luego son 5 ingestas al día y eso corresponde con un código 1. Podéis comprobarlo. De 4 y 5 ingestas es un código 1. Seguimos con el recuento de placa, que hemos visto que era calcular el índice de placa de Sillnes-Loe en los 6 dientes índice y la media era de 1,5, que corresponde, si vemos los códigos, a un código 2. En cuanto al recuento de Streptococcus mutans, hemos empleado el check mutans. El check mutans nos ha salido positivo, entonces asignaremos un código 3. Bueno, y podemos observar que nos ha aparecido el cariogram cuando ya tenemos 7 ítems rellenos, y fijaos porque el de abajo del juicio clínico se mantenía con 1, luego a partir de 7 ítems ya nos puede aparecer lo que es el diagrama. Es un diagrama de tartas con segmentos. El segmento de color verde nos está indicando la probabilidad de evitar nuevas lesiones de caries. Por supuesto, si eso es la probabilidad de evitar nuevas lesiones, ¿cuál es la probabilidad de tener nuevas lesiones? Pues es el complementario. Sería un 79% de probabilidad de presentar nuevas lesiones de caries. Y además, fijaros cómo nos lo divide, ese riesgo nos lo divide en colores, en segmentos de colores. Y asigna un peso a cada uno. El de color amarillo se refiere a todos aquellos factores relacionados con las circunstancias. El de color azul claro se refiere a la susceptibilidad. El rojo al riesgo que es debido a los ítems relacionados con el factor etiológico bacteriano, y el de color azul oscuro el relacionado con la dieta. Si seguimos añadiendo ítems, podemos ver cómo esos segmentos se van modificando. Hemos visto que el paciente en la anamnesis utilizaba únicamente pasta florada y no tenía no recibía ninguna otra exposición de ni colutorios, ni residía en una zona con agua florada, con lo cual asignábamos un código 2. Ahora mismo no se ha modificado, se ha mantenido prácticamente igual. Seguimos con la secreción salival y hemos visto que después de hacer el recuento de saliva a los 5 minutos, hemos visto que su secreción era de 1,4 mililitros de saliva estimulada por minuto. 1,4 hemos visto que es un valor normal, con lo cual le asignaríamos un código 0. El siguiente ítem es la capacidad buffer, que hemos empleado, por ejemplo, el check buffer,
que nos ha dado que tenía una buena capacidad amortiguadora y, por lo tanto, asignaríamos un código 0. Y por último nos queda el juicio clínico. Lo normal es no modificar los datos que te proporciona el Karyogram. Pero si, por supuesto, si consideras después de la exploración, en base a tu experiencia, que el paciente evidentemente tiene más riesgo del que aparece, pues podrías tú modificarlo. Por supuesto, si yo modifico el juicio clínico, podemos observar cómo ese riesgo va cambiando. Si yo considero que el paciente tiene más riesgo del que me otorga el Karyogram, yo subiría al juicio clínico y vemos cómo la probabilidad de evitar nuevas lesiones de caries va disminuyendo. Y por supuesto, si yo considero y le pongo un código 3, evidentemente me modifica completamente el Karyogram. Bueno, vamos a volver al juicio clínico a 1, que era cuando realmente no queremos modificar el resultado que nos da el Karyogram, y vamos a ver cómo pueden influir otra serie de variables en la estimación de ese riesgo o de esa probabilidad de evitar o de tener caries. Fijaros cómo la secreción salival, a medida que el flujo salival puede ir disminuyendo y entonces vamos asignando mayor valor a los códigos, podemos observar cómo esa probabilidad de color verde de evitar nuevas lesiones de caries va disminuyendo. Si asignamos un código 2, vemos cómo va disminuyendo, es decir, va aumentando el riesgo de presentar lesiones de caries. Y si ponemos un código 3, que recordar que era cuando la secreción salival era muy baja, observamos cómo la probabilidad de evitar nuevas lesiones de caries es solamente de un 4%, es decir, una altísima probabilidad de tener lesiones de caries. Devolvamos el valor a como estaba, que era 0, y vemos a ver cómo puede influir otros factores. Fijaros en enfermedades relacionadas con la caries, con el proceso carioso. Si empezamos a encontrar ese tipo de enfermedades, en una u otra medida, podemos observar cómo esa probabilidad disminuye, aunque no es tan significativa como la anterior variable de secreción salival. Si queréis podemos observar también la capacidad buffer. ¿Qué pasa cuando un individuo empeora su capacidad buffer? Pues podemos observarlo como disminuye su probabilidad de evitar lesiones, aumenta su riesgo de caries. O si le asignamos un código 2, también aumenta. Vemos ese cambio, pero no es tan significativo como el que hemos visto en la secreción salival. El programa también nos permite imprimir los resultados para que el paciente los pueda observar. Podremos ver la evolución en las siguientes visitas si hemos aplicado unas medidas y unos consejos que también los podemos aplicar en base a qué factores de riesgo tenían mayor predominancia dentro de ese conjunto de factores que influyen en el proceso carioso. Así pues, os invito a utilizar esta herramienta en el diagnóstico y en la evaluación del riesgo de caries.